rápido porque sé que tienes su examen el viernes, entonces va a ser la clase un poquito más corta de lo normal. Entonces empezamos, chicos. Perdonen, chicos. Ok, cuando habíamos terminado la taxi y la praxia, entonces vamos a empezar con el examen de reflejos, que para todos los que han pasado, principalmente hoy día se les recalcó. Este examen es el que muy probablemente va a ser aprobado, el examen de tribunal, entonces lo voy a intentar hacerlo más corto, pero más entendible. Cualquier duda o pregunta, coméntenme, no importa la mitad de la clase para solucionarles. Y ya la siguiente semana vamos a verlo en las clases prácticas. Nosotros cuando intentamos hablar de los reflejos que nosotros vamos a evaluar, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener dos grandes grupos, que son los reflejos profundos y los reflejos superficiales. Los reflejos profundos, que son denominados también como ostendinosos, y los reflejos superficiales como cutáneo-mucosos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Características mismas de la evaluación que vamos a realizar para que hagamos un examen, pues en herramienta. Y la herramienta que vamos a utilizar es el martillo de reflejos que ustedes ya lo han debido ver hasta el aburrimiento. Y en donde nosotros tenemos que básicamente es nuestro elemento de trabajo, perdón. Ok, chicos, perdón, no sé, estoy un poco perdido. Ok, entonces lo que les decía, sin punteros solamente va a ser con mi mouse. Nuestra herramienta de trabajo en este caso va a ser el martillo de reflejos, que la mayoría de gente que ya tenga uno es seguramente este martillo. Que la característica importante que nosotros debemos de buscar en este elemento es prácticamente que tenga un mango y el borde final obviamente es de caucho, porque el mango largo y en sí el brazo que lo une con respecto al área del martillo con el que golpeamos, porque la práctica básicamente nosotros utilizamos una fuerza mínima y el resto por gravedad, si ustedes del mismo martillo, entonces eso nos permite una mejor evaluación. Los dos más utilizados, si ustedes quieren, seguramente, como les digo, es lo que de tener el martillo, o este otro que también es bastante. Y en mi personal y en la de varios doctores es un poco más sencillo lograr alcanzar los reflejos en un paciente con este martillo de acá. Ok, entonces, ¿cuáles son las características que nosotros vamos a necesitar? Pues son tres. Uno, que el estímulo sea intenso, lo suficientemente intenso, lo que me refería hace un momento, de que utilizaríamos una leve cantidad de fuerza, no así utilizar toda la fuerza de la mano para poder intentar buscar el reflejo, ¿no? Esto es bastante importante y lo vamos a tener un poco mejor en la práctica. Otra característica es que este aplique en el punto adecuado, va a decir en el punto exacto para obtener el reflejo, porque si ustedes no saben cuál es el sitio anatómico, la referencia anatómica para obtener el reflejo, pues es bastante complicado también obtenerlo. Y por último, que el sujeto se encuentre en adecuada acción. Esto principalmente músculos que se encuentren involucrados en este reflejo, como también ahora más adelante lo van a entender los ejemplos. Esas son las características. ¿Qué vamos a evaluar los circuitos? Y al evaluar los circuitos, evaluamos el compromiso de los mismos. Intentando evaluar los músculos, como quizá algunos piensan, si no es el circuito nervioso involucrado. Como ustedes sabrán, frente a un estímulo siempre hay circuitos y en este caso no es diferente. En el ejemplo vemos el estímulo doloroso, tienen la respuesta en este caso la mano, ¿no? Intentando el estímulo doloroso la mano. Bastante con esto es uno de los ejemplos más que podemos nosotros obtener. Ok, entonces, ¿cuáles son los reflejos que nosotros vamos a llegar a evaluar? Reflejos osteotendinosos o profundos.
Y en estos vamos a contar con tres segmentos bastante importantes. La cabeza, los reflejos de los miembros superiores y los reflejos de los miembros inferiores. Para los reflejos de la cabeza, entonces nosotros vamos a tener en cuenta el primero acá evidenciado, que es el reflejo nasopalpebral, también denominado el reflejo que vamos, el martillo de reflejos justo en medio de las dos cejas. En este caso, en la glabela, si usted anatomía glabela, ¿no? La estimulación en este punto va a ser una respuesta fisiológica normal. Antes de mencionar, de tener en cuenta una de las características también, digamos, se deben de suponer que el evaluador debe tener para poder obtener los reflejos de manera adecuada. Y es que el paciente, además de estar relajado, debe de ver el estímulo que se le está realizando. En este caso, por ejemplo, se le pide al paciente que eh, por ejemplo, mire un punto fijo y nosotros colocamos el martillo por encima de la cabeza del mismo en el caso de que, para que no vea el golpe que se aproxima el mismo, porque antes de que llegue el golpe a entrar en contacto con el mismo paciente, pues el paciente por reflejos o por miedo va a llegar. Entonces, ¿no? Esta es una de las maneras más sencillas, digamos, al menos en la que nosotros podemos evitar esta característica. Entonces, una de las maneras más fáciles, llevamos el que esté lejos y a golpear en la glabela, en la glabela. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para cada reflejo? Vamos a tener una vía aferente, una vía eferente y un centro nervioso en donde se llega a procesar todo el reflejo. En este caso, ¿cuál va a ser la vía aferente? La vía del trigémino, y la vía eferente es el facial, ¿no? El par craneal séptimo. Que los pares craneales lo vamos a ver en la siguiente clase, pero acá ya nos adelantamos un poco. Entonces, vía aferente, el trigémino, el facial, el centro nervioso en donde se procesa la información es en puente o protuberancia. ¿Cuál va a ser la respuesta fisiológica normal frente a esta estimulación de nuestro paciente? Es básicamente la contracción de los orbiculares, evidenciar que nuestro paciente cierra los párpados. Entonces, esto es importante por lo mismo que les decía. Si es que el paciente vería el mar acercándose hacia él, y en este caso hacia entre medio de sus ojos, el miedo podría cesarlo antes, entonces por eso es importante la característica de que debe visibilidad de nuestro paciente. Acá vemos cómo se representa en una paciente real, cómo lleva detrás de la cabeza o por encima de la cabeza, fuera de la vista. Es un golpe bastante ligero, guiado. Y la respuesta, si es de los auriculares, a la que algunos realizan, que es quizá más complicado obtener el reflejo por lo que el paciente estaría viendo el martillo. En este caso, si se dan cuenta, el doctor le ha pedido a un punto fijo a su paciente, pero de nuevo más complicado. Mucho complicado, de hecho. Unos dirían que está mal. Ok, tenemos reflejos, que también es uno de los reflejos profundos. El reflejo como su nombre se realiza en el segmento superciliar. De nuevo, lo importante aquí también debería ser de la cabeza fuera de la. Estamos de acuerdo. En este caso también nuestro sería mucho más complicado tener el reflejo en nuestro paciente, o quizás simplemente obtendríamos un falso positivo. Entonces, a la imagen. ¿Cuál es la vía? La vía es similar a la anterior. Vía trigémino, que es la aferente, facial, que es la eferente, y el centro nervioso del proceso de reflejo va a ser la protuberancia. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros estamos buscando? Pues básicamente la contracción de los párpados. Básicamente es la misma delante. Entonces, vamos a nosotros siempre realizar en este caso, como es, vamos a hacerlo de manera comparativa, en el lado izquierdo y después en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, nada complicado, es reflejo superciliar. La única observación es que el paciente no debería de ver el martillo de reflejos. Después tenemos otros que es de la cabeza, que es el reflejo maceterino o de los músculos masticadores.
En este caso podemos realizarlo de un par de formas diferentes, pero una de las más utilizadas y de las más extendidas en la bibliografía es esta que vemos acá, o la que vemos acá en nuestra paciente, en donde se realiza un golpe con percusión indirecta, vale decir, interponemos el pulgar entre la mandíbula de la paciente y el martillo de reflejos, que vamos a ver más adelante que en algunos de los reflejos también puede ser una percusión indirecta. En este caso, quizá el más popularizado y de los más extendidos métodos para la búsqueda de este reflejo. Y entonces, ¿cuáles van a ser las vías? Pues las vías son, como ustedes recordarán por anatomía, aferente, trigémino, y que par craneal controla los músculos de la masticación, también el trigémino. Entonces, la vía es trigémino, trigeminal. Y el centro nervioso, protuberancia. Básicamente, ¿cuál va a ser la respuesta fisiológica normal en nuestro paciente después del golpe o de la percusión? Pues va a ser que la respuesta va a ser que se cierre la boca, los músculos de la boca va a ser que en este caso nuestra paciente tiene la boca en la va a cesar levemente. No es tan evidente. En una respuesta normal, es elevación no es como que cierre completamente de golpe la boca, ligeramente evidente. Entonces, características, paciente, la boca abierta, la percusión por debajo del labio inferior, de manera vía, trigémino, trigeminal, centro nervioso, la protuberancia, ¿no? Hay mucha mayor ciencia en este tipo de búsqueda de este reflejo. Ok, con esos tres nosotros con los reflejos de la cabeza, reflejos profundos de la cabeza. Y pasamos a los reflejos profundos de las extremidades. Vamos a empezar con el reflejo bicipital. Ustedes ven, lo que vamos a estimular es básicamente, primero, antes que vamos a estimular, en qué posición tiene que encontrarse nuestra paciente, pues tiene que estar en posición relajada, como les comentaba, en una de las características más importantes. Entonces, nosotros utilizamos nuestra mano, es decir, la mano del evaluador, tiene que sujetar el codo por debajo, como ven acá o en esta otra imagen también, y el antebrazo tiene que descansar sobre el antebrazo del evaluador. También tiene que estar relajada por completo. Entonces, esta es la posición en la que buscamos la relajación de los músculos del miembro superior de nuestra paciente. En este caso, muy bien ejemplificado con las imágenes. Paso, ¿qué vía nosotros estamos estimulando? Principalmente se menciona C6. Otras bibliografías mencionan únicamente C5 y otras mencionan que es específicamente C5 y únicamente C6. Ustedes pueden mencionar que el plexo braquial es configurado por 18T1, entonces puede estar involucrado C6. No está mal. C5, C6, ahí quizás se les pregunte las vías en los exámenes, entonces tienen que saber. Entonces, les decía, C5, C6 es la vía. En este caso, si se dan cuenta, el circuito completo, ¿no? Para medir el compromiso que podríamos nosotros presentar y va a ser adelante en la sección. Entonces, la posición normal que nosotros vamos a tener es esta, y nosotros vamos a usar para una percusión indirecta. ¿Qué sitio nosotros vamos a poder percutir? Pues básicamente colocamos el pulgar a nivel del bíceps. En este caso, ustedes sabrán el ligamento cruzado, pues, perdón, el ligamento va entre la flexura interno, entonces es un buen lugar en donde ustedes pueden colocar el dedo para percutir, y los 4 dedos pues van a sujetar la mano como les comentaba. Una vez posicionado en este lugar el pulgar, ustedes empiezan a percutir. Esta fisiológica normal que ustedes van a obtener es principalmente la flexión sobre el brazo, como vemos acá, ¿no? Básicamente de su posición va a ser una flexión leve. Y la función normal del bíceps en el brazo. Entonces, está complicado el reflejo bicipital. Después tenemos el reflejo tricipital, que quizás es el reflejo más fácil de obtener en el miembro superior. Este es quizás el segundo más fácil y este es el más sencillo que vamos a ver. El reflejo tricipital en el que nosotros vamos a C7. La posición normal en la que tenemos que entrar
nosotros como evaluadores vamos a sujetar el brazo del paciente de manera que todo el antebrazo esté, digamos, de manera relajada, ¿no? Esto es bastante importante, puesto que nos va a permitir una obtención del reflejo de una manera mucho más rápida. Entonces, podemos realizarlo sujetando completamente el brazo, o podemos sujetarlo de esta otra manera, en la que el pulgar se encuentre en la posición en la que nosotros vamos a llegar a percutir por una percusión indirecta, como en el anterior, en donde nosotros vamos a llegar a encontrarnos, nos vamos a ubicar ligeramente superior a donde sería la prominencia del codo del cráneo, ¿no? Perdón. Entonces, ese es el de percusión, donde nosotros vamos a percutir de manera directa e indirecta, bla. Entonces, ¿cuál es la respuesta fisiológica normal que nosotros vamos a hacer? Pues básicamente va a ser la extensión de la extremidad. En este caso, cómo se extiende la extremidad. Entonces, también bastante lógico encontrar que la respuesta normal sería, recordamos, la función del músculo en la extremidad superior. Después tenemos los reflejos radial, y en este caso el reflejo estilo radial quizá entre los últimos dos que vamos a ver es pero los últimos dos reflejos que estamos viendo en la extremidad superior son de por sí bastante complicados de obtener. Con lo que vamos a entrar en la evaluación, pues como siempre, ¿qué vías del reflejo estilo radial denominado braquirradial? Va a ser vía C5, C6. ¿Cómo va a encontrarse en qué posición va a encontrarse la extremidad superior de nuestro paciente? Básicamente, y el resto del miembro superior tiene que estar relajado. Donde nosotros vamos a ubicar el segmento de la apófisis escleroides del radio de nuestro paciente. Ahora, o indirecta. En este caso, por ejemplo, nos está mostrando una percusión directa. En este caso, una percusión directa. Entonces, ¿cuál es el sitio que ustedes van a llegar a percutir? Básicamente es en la sección radial del antebrazo, a nivel entre 3 a 5 centímetros de aproximadamente es donde ustedes deben ir. Aquí le está siendo muy proximal, seguramente es complicado de obtener el reflejo, sin embargo, de 3 a 5 centímetros. Y entonces percuten en este segmento sobre la apófisis estiloides. ¿Cuál va a ser la respuesta fisiológica normal? Pues la respuesta normal va a ser básicamente la flexión y la supinación del antebrazo, y una flexión incluso de los dedos puede encontrarse en esta respuesta normal. Entonces no es complicado, ¿no? Vía C5, C6, apófisis estiloides, a un par de centímetros de la muñeca, en donde encontrar una flexión ligera y una supinación del antebrazo, ligera flexión de los dedos. Y por último tenemos quizá más complejo de varios, quizá cuando estén realizando la práctica clase no lo van a llegar a obtener, tampoco se preocupen porque es bastante complejo. Reflejo cúbito pronador, la vía que va a estar involucrada es C7, C8, o ven la posición de ser bastantes. En unas bibliografías mencionan que tiene que ser similar al anterior, en el que la mano del paciente, ese segmento distal, el antebrazo y la porción de la muñeca y la mano estarían descansando levemente sobre la mano del legislador. Entonces, una vez nosotros le estamos sujetando, lo que buscamos es la referencia anatómica que en este caso se en cuenta, en donde nosotros vamos a percutir la apófisis estiloides, pero en este caso en el lado contrario, ¿no? Como vemos acá o como vemos acá. Medial. Y la respuesta normal que nosotros vamos a obtener, pues básicamente va a ser del antebrazo a ligera aducción. Reflejo, digamos, complicado de obtener. Vamos a los reflejos de los miembros inferiores, en donde vamos a tener también en promedio son 4 en los reflejos profundos, y este es el primero que nosotros vamos a encontrar, que es el así denominado como reflejo mediano, que nosotros estamos evaluando en
medio pubiano, pues la vía de T11 y T12, en donde nosotros tener, perdón, este 11 y 12 para la respuesta abdominal inferiores, ¿no? Y L1, L2 para una respuesta crural. Entonces, entes que constituyen parte. Estos dos componentes que serían los reflejos abdominales inferiores y los crurales. De esta manera, nosotros, ¿cuál va a ser la posición que nuestro paciente debe adoptar? Como vemos acá, el paciente debe encontrarse en posición inclinada hacia posterior, con los brazos por detrás apoyados hacia la camilla. Nos va a permitir una forma más sencilla de acceder a la sínfisis del pubis. Otra de las pacientes en totalmente decúbito dorsal, inferiores ligeramente flexionadas sobre la camilla. Ambos utilizados, ambos son útiles. Ok, de esta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer en las bibliografías mencionan que esto sí o sí tiene que ser una percusión indirecta del pubis de nuestro paciente. ¿Cuál va a ser antes de las extremidades inferiores tienen que estar colgando? Ese es un requisito básico que necesita la posición del paciente. Ahora sí, ¿cuál va a ser la respuesta normal? Pues va a ser una aducción vial de los inferiores y una contracción de los músculos del abdomen, principalmente de los segmentos inferiores, ¿no? De los músculos del abdomen. Entonces, esta es la respuesta que nosotros vamos a encontrar. Después tenemos el reflejo quizá más conocido y más popularizado, no solamente por los médicos, sino también incluso en películas, series, que es el famoso reflejo rotuliano, o también en algunas bibliografías le denominan como el reflejo palar. Este reflejo va a evaluar los L2, L y L4 según algunas, si no estoy equivocado, y es L4 en bibliografía base, que es el libro de Argente. Entonces, para el normal que nosotros tener bastantes, pero esta es la en la que nosotros le ponemos. Entonces el paciente tiene que encontrarse sentado, erguido, con las piernas colgando. ¿No? Va a ser nuestro objetivo en qué vamos a nosotros a percutir, pues quizá por lógica, si ustedes quieren, tenemos que percutir plano, como vemos acá o ligeramente acá. ¿Y cuál es la respuesta normal? Pues como sabrán también todos, es la extensión, ¿no?, de la extremidad inferior. Nuestro paciente, por ejemplo, no puede ponerse, no puede estar sentado, están en decúbito, o como se les mencionaba en la práctica de hoy, que es inconsciente, perdón, en la práctica de ayer, si no me equivoco, está inconsciente y se busca los reflejos. Entonces, también podemos realizar esta, por ejemplo, en la que lleva algunos dicen por encima de la primera y por debajo de la que se quiere evaluar, otros dicen por debajo de ambas. Ambas son mencionadas, de nuevo, ambas son útiles y se percute. El objetivo de realizar o de llevar ambas, la extremidad del exterior por debajo de las rodillas del paciente es simplemente buscar, ¿no?, la acción de los músculos que les mencionaba como característica importante para realizar estas evaluaciones. Y se percute y que la respuesta va a ser la que es muy aproximada a la anterior, ¿no? De como si estuvieran las piernas colgando, estamos intentando emular eso. El paciente en decúbito. Tenemos el reflejo aquiliano, que por su nombre, obviamente nosotros lo que estamos evaluando es el tendón de Aquiles. ¿Qué vía está evaluando? Esta vía evaluada es la vía de S, en donde nosotros vamos a tener a nuestro paciente sobre una camilla, en este caso está sobre la camilla de rodillas, y con las extremidades inferiores que van a estar colgando. Entonces, nosotros vamos a buscar es percutir el tendón de Aquiles y la respiración del cuando es extensión plantar y cuando es flexión plantar y flexión. La flexión plantaria, la respuesta fisiológica normal, es decir, como
aquí está muy bueno dibujado. La respuesta mal es una flexión plantar, es decir, el del pie del paciente va hacia la parte posterior sobre la planta. O si no, si ustedes quieren extensión dorsal, porque con respecto al dorso del pie, pues se está extendiendo. Con respecto a la planta, la del dorso es totalmente contraria. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, duda con los reflejos, posiciones. ¿Ninguna duda o no se escucha? Sí se escucha, ninguna duda, creo. Ok, chicos, entonces, antes de seguir, la hiperreflexia en qué pacientes va osteotendinosa, que como ustedes sabrán es básicamente uno de los reflejos que principalmente pueden estar relacionados con la vía piramidal, principalmente como habíamos visto ya en la tabla de ayer, de la primera motoneurona superior. Y la hipertrofia es la disminución o abolición de los reflejos que puede estar presente en la lesión de la segunda que puedan lesionar de manera periférica los nervios o patologías en general. Ok, continuamos con los reflejos superficiales o también denominados reflejos cutáneo mucosos. En este caso vamos a tener reflejos cefálicos del tronco de las extremidades. Para estos vamos a contar con algún lo que les quiero mostrar, que es el córneo palpebral, en donde esté la vía trigémina facial, el centro nervioso y exuberancia. Nosotros lo que vamos a realizar durante este estímulo, pues básicamente vamos a tener que contar con un pedazo de algodón, en donde vamos a tocar suavemente y la vulvar, en donde la respuesta normal va a ser una contracción del orbicular de los ojos. El paciente va a cerrar los ojos, ¿no? De nuevo, la evaluación va a ser de las vías, de los nervios y del centro nervioso. Perdón. Hay otro reflejo más, que es el conjuntivo palpebral. Nervio conjuntivo palpebral, las vías. Entonces, vía normal va a ser la vía trigémina facial y eso va a ser la protuberancia. Y lo que se estimula es esto, pero en donde nosotros para estimular esto va a ser el borde del limbo esclerótico. Ahora nos vamos hacia los reflejos que vamos a buscarnos, o que en este caso que va a ser el reflejo palatino, del velo palatino y el reflejo faríngeo. Nosotros vamos a diferenciarlos, pues el reflejo, eh, ¿cuál va a tener? Va a ser una vía. En este caso, el paciente va a estar con la boca abierta, la, el pelo del paladar con baja lengua, con un hisopo, como vemos en el caso en esta paciente. Y básicamente la respuesta que vamos a esperar nosotros es la contracción del velo, es decir, el paladar se va a elevar de manera simétrica si no existe de alteración línea media. También se menciona que puede estar acompañado con un reflejo nauseoso. Hay alguna alteración unilateral, por ejemplo, de la mitad del segmento, digamos, entonces el lado del segmento afectado. Esto lo vamos a ver en pares craneales. Y después el reflejo faríngeo, perdón, tenemos la vía también de glosofaringio vagal, en el que el paciente, perdón chicos, el, perdón, o del velo palatino, en donde tenemos también la misma vía glosofaringio vagal, que abra la boca y con el baja lengua nosotros observamos el paladar y le pedimos a que nos haga la gestión de decir la A
Y vemos en este caso la elevación del velo del paladar. En este caso, la exploración, al igual que en todos los demás reflejos, vale la redundancia, tiene que ser bilateral. Entonces, al realizar nosotros al revisar este reflejo, debe ser simétrico y también mantenerse en la línea media. Después continuamos con los reflejos del tronco y en este caso está el reflejo cutáneo abdominal. Está un elemento que puede ser la punta de una llave o un hisopo, un bajalenguas que esté, porque necesitamos un borde romo y un borde puntiagudo. En este caso, la llave cuenta con los dos y un bajalenguas partido por la mitad también contaría con los dos. ¿Qué es lo que vamos a nosotros evaluar? Pues vamos a de manera, digamos, desde afuera externa hacia el centro y desde la parte del centro hacia afuera. ¿Cuál es la vía que nosotros estamos evaluando? Vamos a dividir en tres segmentos. Va a ser T7, T8, T9, que va a ser el segmento supraumbilical, el T10, algunos en la región umbilical y el T11, T12, o algunos dicen T10, T11, T12, es infraumbilical. Entonces, con el paciente de cúbito dorsal, nosotros vamos a realizar el estímulo que les mencionaba, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y la respuesta normal que vamos a encontrar es la contracción de los músculos del abdomen. Y algunos libros también mencionan que se debería encontrar un desplazamiento del ombligo levemente hacia el área estimulada por la contracción misma del abdomen. Entonces, esta respuesta es que lo habrán visto en su se está evaluando, era bastante, entonces no es tan evidente. Después tenemos el masteriano, en donde la vía que estamos evaluando es L1. Básicamente la búsqueda de este reflejo es utilizando un objeto romo interna del muslo y ascendiendo hacia la sección de la pelvis. ¿Cuál es la respuesta normal que nosotros vamos a encontrar en nuestros pacientes? Pues va a ser el ascenso del testículo del lado homolateral estimulado. Alguno preguntará, ¿este reflejo también se puede realizar en las mujeres? De hecho, sí, se da como el reflejo homólogo y básicamente este reflejo homólogo, obviamente como las mujeres no cuentan con un testículo, lo que es la contracción de los abdominales del lado homolateral del estimulado. Entonces tampoco es muy complicado, ¿no?, de obtener. Finalmente tenemos un reflejo plantar, en donde quizá realizados con el reflejo plantar, que es también bastante conocido, en donde la vía que nosotros estamos evaluando es la vía L5, o también otras bibliografías mencionan solamente S1, principalmente Argente menciona que solo S1. Entonces, ¿cómo nosotros vamos? Pues nuestro paciente tiene que estar en decúbito dorsal, los pies obviamente en las plantas de los pies tienen que estar descubiertos y se estudian con un objeto ROM. Lo que nosotros vamos a dibujar es una forma de C, en donde vamos a empezar a plantar en su parte superior, interna, nos vamos rápidamente hacia la parte sobre la misma parte y después nos vamos hacia la parte medial. Entonces dibujamos una C, ¿no? Desde la parte posterior nos dirigimos externo, extendemos y después nos vamos hacia la emergencia del ojo. De esta forma nosotros vamos a tener este dibujo C de manera rápida. ¿Cuál es la respuesta normal que nosotros vamos a obtener en un paciente? ¿Quieren? Es que se va a hacer esta contracción que podemos ver en nuestro paciente, ¿no? La flexión de los dedos. La patológica es conocida como el signo de Babinski. En este caso vemos ejemplo que es la extensión del primer dedo y la apertura en abanico de los demás. Conocido como el signo de Babinski, que puede estar asociado principalmente a patologías de la piramidal en nuestros pacientes. No es causa, puede estar presente, por ejemplo, en pacientes con hipoglucemia, bastante severa, sin embargo. También puede estar presente en pacientes pediátricos en los cuales su sistema nervioso todavía no está bien desarrollado, entonces es totalmente normal en estos pacientes. O en pacientes que tienen una hepatopatía alcohólica crónica, principalmente cirrosis, también puede estar presente. Algunas alternativas a este de Babinski pues son los conocidos como sucedáneos de Babinski. Y uno de los
es este que vemos acá, que es el sucedáneo de Oppenheim, en donde tenemos una compresión de la región desde el segmento de la... Esto sucede continuar, es importante mencionar que son alternativas vale, si nosotros no tenemos mucha certeza del diagnóstico, o bueno, de la síndrome de Babinski con el reflejo plantar, podemos apoyar los sucedáneos de Babinski. Y de esta manera, entonces, nosotros vamos a obviar el sucedáneo de Oppenheim. Perdón, chicos. También tenemos otro de los sucedáneos, que es el sucedáneo de Gordon, en donde hacemos compresión de los gemelos, o el sucedáneo de Chaddock, en donde Aquiles. La respuesta que nosotros buscamos es similar a la del signo de Avar, donde existe extensión de la apertura en abanico de los restantes. ¿Cómo nosotros vamos a ver en qué escala nosotros vamos a regular los reflejos superficiales? Pues nosotros tenemos una escala en donde relacionada con cruz. La respuesta de 0 es una falta de respuesta, 1 es una respuesta disminuida ligeramente, respuesta normal, 3 es una respuesta más intensa de lo normal y 4 es una exaltada. Finalmente, nosotros aquí vemos un pequeño evaluaciones que nosotros llegamos a realizar durante la neurología, los habíamos visto en la clase anterior y en hoy. Tenemos las fases, la actitud de pie, actitud en lecho, marcha, conciencia, orientación, memoria, los reflejos cutáneo-mucosos y osteoteninosos y por último la sensibilidad, que la vamos a ver más a profundidad en la siguiente clase. Y eso, chicos, lo he intentado hacer lo más corto posible porque sé que tienen su examen y quizá la mayoría ni siquiera está escuchando la clase, entonces para lo más corto posible. No sé si tienen dudas o preguntas. Yo tengo, bueno, con respecto a bueno, un reflejo, lo que nos comentaste iniciales, creo que del tórax, que bueno, no entendí muy bien cómo ni